Rafael Saldívar nació en el año de 1834 y murió en el año de 1903 en París. Fue médico, político y presidente de El Salvador en el periodo de 1876 a 1885. Durante su periodo, promulgó leyes de extinción de tierras comunales y ejidales, que implicaron la expropiación de estas, lo que provocó un cambio brusco en la tenencia de la tierra. A mediados del siglo XIX, el café sustituyó al añil como base de la economía nacional. Es así como nace la idea de crear estas leyes que anularon este sistema de tierras comunales y ejidales prevalentes desde la época de la colonia y permitió que unas pocas familias se adueñaran de grandes extensiones de tierra. Debe recordarse que El Salvador pasó a la vida independiente como país con unas leyes de tenencia y ocupación de la tierra heredados del tiempo de la colonia que buscaban conciliar los intereses de hacendados, grandes productores, campesinos, indígenas y ladinos. Es por eso que en la colonia cada pueblo denominado oficialmente indígena o ladino recibía alrededor de 40 caballerías de terreno en forma de ejidos. Después de la independencia, el gobierno salvadoreño siguió protegiendo el derecho de los pueblos de poseer estas tierras y eventualmente le garantizó el control de sus propias parcelas llamadas legalmente comunidades, teniendo así una personería jurídica. Sin embargo, en el año de 1881 y 1882, con la alta producción de café, era necesario para los grandes productores tener mayores cantidades de tierra para producirla. Es así como se crean las leyes de extinción de comunidades y la ley de extinción de los ejidos, argumentando que la división de terrenos poseídos por estas impedía el desarrollo de la agricultura, entorpecía la circulación de la riqueza y debilitaba los lazos de la familia, la independencia del individuo y que tales cosas debían de cesar. Es así como los grandes parcelas pasan a pequeñas familias. Con la expansión de la agricultura de la exportación a finales del siglo XIX, el Estado buscó maneras de promover tanto el café como otro producto. A tal fin, el gobierno fue interviniendo el manejo de la tierra, especialmente al privatizar grandes baldíos en propiedad nacional, vendiéndolos a bajo precio a agricultores y especuladores. A menudo también los ocupantes campesinos en algunos municipios, como Santa Ana y Nueva San Salvador. La mayor parte de las tierras ejidales había sido distribuida entre la mayor parte de los agricultores, incluyendo entre estos los más acaudalados capitalistas del país. Y el gobierno quiso hacer lo mismo en el resto del país. En 1881 y 1882, el Estado decretó la abolición de tierras ejidales y comunales, con el propósito de proponer la propiedad individual y supuestamente el desarrollo nacional. Decreto del 27 de marzo de 1887. El decreto de marzo de 1987, emitido por la Asamblea Nacional, marcó la consumación de la extinción de comunidades y ejidos, aunque hubo juicios posteriores que se extendieron incluso hasta 1912 y 1966. Un acuerdo emitido en el pasado obligaba a las comunidades poseedoras de tierras a cultivar café, cacao, hule, en al menos un cuarto de extensión. Un acuerdo del Ministerio de Gobernación emitido el 26 de julio de 1879 comprometía a las diferentes gobernaciones departamentales a presentar un informe sucinto sobre los terrenos que había en la población del departamento. El proceso de privatización de las tierras no fue rápido, duró más de 20 años. En consecuencia, que desde tiempo inmemorial de nuestros primeros padres ha venido este gravamen que impulsó al gobierno español con el título de tributo, y es por esto que quiso beneficiar a todos los pueblos de Centroamérica, desde que Cristóbal Colón descubrió estas provincias. Transformaciones importantes.
en el uso de la tierra en las zonas rurales que sirvieron de base para la organización de la economía nacional moderna. Esto no significa que los cambios de aquellos años que fueron todos igualmente importantes o permanentes, pero sí que algunos tuvieron tal impacto que determinaron los procesos sociales, económicos y políticos de las siguientes décadas de historia del país. La formación del Estado salvadoreño fue, como dijimos, un proceso lento y no exento de dificultades o complicaciones. El Estado salvadoreño adquirió una fortaleza y estabilidad a partir de 1880 aproximadamente, a pesar de las injerencias políticas de los gobernantes guatemaltecos. Fue entonces cuando el aparato estatal empezó a tener una presencia efectiva en el territorio nacional, o al menos en la región de mayor crecimiento económico. La región cafetalera de Occidente, por ejemplo, las nuevas leyes de la década de 1880 otorgan el Estado de responsabilidad de hacer cumplir las nuevas normas legales que sentaron las bases para la economía agraria. Estas incluyeron la privatización de las tierras comunales, garantías y cumplimientos de los contratos, especialmente aquellos entre peones y hacendados. Sin embargo, una de las características fundamentales del Estado moderno fue su confidencialidad, es decir, la separación de sus funciones de las esferas religiosas. A este importante proceso se le conoce como separación Iglesia de Estado. La Constitución de 1883 no hizo referencia a ninguna religión en particular. Proclamó la separación oficial de poderes y no mencionó el nombre de Dios en ninguna de sus secciones. 3 años después de la Constitución, en 1886, la Constitución liberal por existencia proclamó la libertad de culto y excluyó a los actos religiosos como determinantes del Estado civil. Les voy a hablar de la vida política salvadoreña en los últimos 20 años. La vida política salvadoreña estuvo caracterizada por golpes de Estado, levantamientos populares, procesos electorales con participación ciudadana, aplicación del monopolio de la fuerza legítima por parte del Estado, tanto bajo de métodos infames como otros más acordes al espíritu liberal de la época, y formación de facciones políticas que compartieron el poder. Veámoslos rápidamente en los últimos 20 años del siglo XIX. El gobierno de Rafael Saldívar, por ejemplo, cayó en 1885 por obra de un levantamiento popular dirigido por Francisco Menéndez, en el que participaron los indios de Cojutepeque y diversos pueblos de Occidente, los artesanos, capitalinos y un sector de la oligarquía de Santa Tecla, opuesta al gobierno. La política social y económica de Saldívar le había ganado la enemistad de los grupos populares, mientras que un sector de la élite estaba dispuesto a ir a la guerra para vencerlo, a pesar de haberlo apoyado durante sus primeros años en el poder. Esta fue la primera vez que la clase emergente de propietarios ricos participó directamente en la oposición política y militar a un gobernante que consideraban ajeno a sus intereses, pero las diversas grupos políticos iban más allá de los simples intereses personales. Los opositores consideraban que Saldívar no había cumplido con los preceptos fundamentales del liberalismo, especialmente los relacionados con los derechos ciudadanos, tales como libertad de expresión, democracia representativa, igualdad de los ciudadanos ante la ley y la supresión de la tortura, castigo o penas. Como ejemplo puede mencionarse el asunto de los castigos corporales, que habían sido expresamente prohibidos por todas las constituciones salvadoreñas desde la independencia. Sin embargo, las leyes secundarias permitían su utilización como parte de los castigos judiciales,
Frecuentemente los jueces condenaban a los delincuentes no solo a permanecer determinado tiempo en la cárcel, sino a recibir determinado número de azotes por el robo de un caballo o de algunos sacos de café. El condenado debía sufrir el tormento de 200, 300 palos. En 1881, siendo presidente Saldívar, el Poder Legislativo emitió un derecho en que prohibía los castigos corporales por ser contrarios a la Constitución vigente. Sin embargo, estos castigos se siguieron practicando con mucha regularidad. El sistema penitenciario. Por ende, el sistema penitenciario se originó en este periodo, sistema que curiosamente privaba de libertad a aquellos que habían perjudicado a la sociedad dentro de una época en la cual los intelectuales liberales defendían el dogma de las libertades civiles y políticas, una forma menos cruel de castigo. El sistema penitenciario construía la primera penitenciaría en San Salvador al finales del siglo XIX. Esta pretendió, según sus defensores, transformar a los delincuentes en útiles a la sociedad por medio del silencio, el aislamiento y el trabajo público remunerado. El trabajo en obras públicas permitía mantener funcionando los caminos y pueblos. Problema de los derechos de los ciudadanos. El problema de los derechos de los ciudadanos y los castigos corporales también tenían raíces políticas. Cada vez que crecía la oposición de un gobierno, la represión política se incrementaba. En los años comprendidos entre 1883 y 1885, por ejemplo, cuando se estaba organizando la coalición para derrocar a Saldívar, a las autoridades poco les importó que la ley prohibiera los castigos físicos, las torturas frecuentes que sufrían los artesanos jornaleros y campesinos pobres llevó a los jefes de la rebelión contra Saldívar a plantear el asunto de los derechos ciudadanos como prueba fundamental. Prometieron insistentemente que cuando asumieran el poder se convertirían en defensores de tales derechos. La dinámica política del Estado oligárquico. Probablemente política salvadoreña en las últimas 3 décadas del siglo XIX se redujo a golpes de Estado, gobiernos de caudillos militares e irrespeto a los derechos civiles. Aunque ello ocurrió también, funcionaron ciertos mecanismos e instituciones que favorecieron la competencia por el poder, elecciones ciudadanas para resistentes diputados y municipalidades. Se realizaban constantemente, a pesar de que estuvieran marcadas por fraude y conflictos entre las diversas fracciones políticas que participaron. Estas elecciones fueron directamente y nada más participaron los hombres mayores de 18 años. En algunos casos se les exigió saber leer y escribir o haber participado en las milicias. La unidad de propósito de los que habían derrocado a Saldívar no duró mucho tiempo, ya que los constituyentes no cedieron ante los deseos del mandatario Menéndez, y este decidió disolver la Constitución, que a excepción de los 5 o 6 artículos defendidos a capa y espada por la Asamblea, era exactamente igual a la anterior. Durante la presidencia de Menéndez se dio el impulso a la educación, creando numerosas escuelas en pueblos y cantones, y fue una época donde se dotó de libros, mapas, cuadros, murales y otros que servirían de educación para los que en ese tiempo asistieran a la escuela. El rápido crecimiento de las exportaciones de café hacía indispensables a la sociedad para vincular a la zona cafetalera en la expansión de los puertos que vincularon las regiones central y occidental con los puertos de Acajutla y La Libertad. Fue entonces que durante varias décadas se buscó la creación de un banco estatal y fue hasta 1934 que se dio la creación del banco hipotecario. En esta época existían demasiados conflictos entre peones
y altos empleados de la finca, o como algunos también le llamarán, obreros. Pues los terratenientes tampoco tomaban en cuenta los derechos laborales de los trabajadores. En este momento existían leyes en los contratos de trabajo. Por ejemplo, algunos artículos mencionan que si un jornalero no pagaba lo convenido, podría ser castigado por primera vez con 15 días de obras públicas y hasta 30 días si se repetía lo cometido. Pero la justicia pocas veces estaba a favor de los más pobres. Ellos no sabían cómo hacer valer sus derechos y cuando lo hacían eran llevados presos, y los campesinos propietarios de pequeñas parcelas trabajaban sus tierras gracias a la mano de la obra de las familias trabajadoras y trabajadores mismo, pero en cambio los pequeños productores de café contrataban trabajadores durante las cosechas. Entre los trabajadores habían distintos grupos étnicos, ladinos e indígenas. Se diferenciaban por sus costumbres en el concepto de familia y comunidad. En este caso, La economía hasta entonces sostenida por el cultivo del jiquilite, planta del cual se extraía el añil, era el principal producto de exportación en El Salvador, y como política de Estado del capitán general Gerardo Barrios, comenzó a introducirse masivamente el cultivo del café para convertirlo en el nuevo dinamizador del modelo agroexportador. Los grupos indígenas, antes organizados en comunidades y propiedades ejidales, ubicados mayoritariamente en el occidente del país, región donde las condiciones para el nuevo cultivo eran excelentes. Los efectos para los indígenas y la población pobre fue que fueron totalmente desposeídos de todas las tierras de las cuales trabajaban para su subsistencia. Buenas tardes. Maximiliano Hernández Martínez fue un político y presidente de El Salvador entre el 1931 y el año 1944. Sus padres fueron Raimundo Hernández y Petrona Martínez. El Partido Pro Patria lo postuló para vicepresidente en el año 1931 y 9 meses después Maximiliano Hernández Martínez participó en el golpe de Estado contra Arturo Araujo. El general Hernández Martínez murió el 15 de mayo de 1996 en su residencia en Honduras y fue asesinado por Cipriano Morales. Las condiciones estrictas para reconocer a los gobiernos y las intervenciones directas, por ejemplo, como en Nicaragua, provocó la lucha antiinversionista del general Augusto César Sandino en el año 1927. Gracias al estudio de la correspondencia diplomática, se sabe que los emisarios norteamericanos como Charles Curtis y Jefferson Caffery intervinieron directamente en lo que es en el periodo después del golpe de Estado que se dio aquí en El Salvador contra Arturo Araujo, y para asegurar sus intereses aquí en el país de El Salvador. El general Martínez fue capaz de consolidar su liderazgo, el cual Estados Unidos lo vio como un ente donde se podrían resguardar sus intereses. Después de eso vinieron lo que es en la presidencia del general Hernández Martínez, se dio lo que es el levantamiento campesino. Este ocurrió el 22 de enero del 1932, liderado por Agustín Farabundo Martí y Feliciano Ama, que era un cacique. Según los historiadores, según el historiador Pérez Brignoli, en su estudio Indios, Comunistas y Campesinos, señala que la rebelión de los campesinos en el año 1932 se da porque los indígenas acumularon ciertos resentimientos que explotó como una bomba cuando se produjo lo que es el levantamiento.
Consecuencia de la insurrección campesina que murieron de alrededor de 10.000 a 30.000 personas. Farabundo Martí y Feliciano Ama fueron posteriormente capturados y luego ejecutados. Y Farabundo Martí hoy por hoy pues es uno de los mayores, como digamos, fundadores de lo que es el partido FMLN, que es Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Muchos especialistas consideran que una de las principales causas del levantamiento campesino en el año 1932 fue lo que es la creación de las leyes dictadas en la presidencia del doctor Rafael Saldívar en el año 1881 y 1882, que fue la extinción de ejidos y tierras comunales y ejidales, que prácticamente dejaron sin nada a lo que son los indígenas. Y esa una de las principales causas de lo que es el levantamiento campesino. Y un punto bien importante es que Agustín Farabundo Martí fue uno de los representantes del Partido Comunista que se fundó en el año 1930 aquí en El Salvador. A mediados de enero decidieron el alzamiento confiando en que simpatizantes en el ejército, soldados y oficiales de rango lograrían neutralizar la acción militar en su contra. En ese punto fueron sorpresivamente capturados los universitarios dirigentes Alfonso Luna y Mario Zapata. Si bien es cierto, estos dos no eran comunistas, pero sí simpatizaban con el ideario de las reformas a las leyes que beneficiaran hacia las demás personas. El levantamiento del año 1932 dejó profundas huellas en las consecuencias de los salvadoreños. Como tal, el idioma, la vestimenta, las culturas, todo se fue perdiendo y se convirtieron en ese tiempo en formas peligrosas de identificarse y fueron reemplazados por otros menos evidentes. Lo cierto es que los indígenas comenzaron a experimentar una ladinización más fuerte y hasta hoy en día esos rasgos se han perdido y ya no nos vemos ni nos vestimos ni practicamos las culturas que se practicaban en ese tiempo. El control privado del Banco Central duró hasta que se nacionalizó en el año 1961 mediante la Ley de Reorganización de la Banca Nacional, un proceso similar que se usó para organizar el capital y administración del banco hipotecario, que pronto se convirtió en el más fuerte del país. Una medida implementada es la Constitución del Mejoramiento Social establecida en octubre de 1932, seguido de la Junta del Mejoramiento Social establecida en octubre del mismo año. Los objetivos de estas reformas eran mejorar la vivienda y facilitar la industria y redistribuir las tierras. Pero en la década de 1940 se comenzó a reorganizar el sindicalismo. Esto surgió a raíz de la caída de Maximiliano Hernández Martínez y se formó la Unión Nacional de Trabajadores UNT, que funcionó como partido político. La crisis del año 1929 también trajo un periodo enormemente desastroso cuando dependía solamente del único producto que era el café. La producción de todos los productos como el maíz, maicillo, azúcar y frijol, estos fueron bajando conforme el tiempo. El martinato, un estilo de gobierno que sucedió y marcó la historia de nuestro país, El Salvador, comprendido entre 1932 y 1944, ha sido juzgado por la historia como una dictadura, un estilo de gobernar que en esos tiempos se convirtió en denominador común para Centroamérica.
Entre esta historia se destacan unas características generales, las cuales son la actitud estricta en lo social, la flexibilidad de lo económico. En definición, la primera característica, lo primero, permitió que nuevos posicionamientos de la institución armada modernizada con mejor armamento y ocupando algunos de sus miembros a cargo en la administración pública. En cuanto a la segunda característica, esta fue prolífica la normativa jurídica para impulsar políticas que permitieran parar la grave crisis que enfrentaba nuestra sociedad, importante de la decisión de cambiar el rol del Estado, en lo que puede considerarse la génesis del intervencionismo estatal a futuro. También está la ley moratoria, que esta evitó la expropiación de las tierras cultivadas con café ante la situación de insolvencia de los propietarios con el sistema bancario, la creación del Banco Central de Reservas y Banco Hipotecario permitieron la eliminación de la explotación, así como el ordenamiento del sistema monetario, en especial el control del cambio del colón con relación al dólar y la emisión de la moneda. En lo social, realizaron algunas acciones con participación directa del Estado para atenuar la deplorable situación de las mayorías, sobre todo los campesinos, pero enmascarada siempre dentro de la filosofía liberal, privilegiando la propiedad privada y la libertad de contratación. Fueron fundamentales la creación del Fondo del Mejoramiento Social y la respectiva Junta Nacional responsable de cumplir los objetivos para mejorar la vivienda, facilitar la industria, redistribuir la tierra mediante la compra de haciendas por parte del Estado para luego venderlas a los campesinos como bien familiar. El modelo económico es una evidencia empírica de lo afirmado. El fortalecimiento del sector industrial en los países europeos y de Estados Unidos determinó unas relaciones comerciales que nos perpetuaron como proveedores de materias primas y consumidores de productos finales, haciéndonos totalmente dependientes de los precios internacionales. Hola, mi nombre es Karen Areníbar y en este video les voy a relatar un poco sobre lo que es la línea del tiempo en orden jerárquico. En 1881 a 1882 se decreta la abolición de tierras ejidiales y comunales. En 1912 la creación de la actual bandera y escudo nacional y la creación de la Guardia Nacional. En 1913 a 1927 dinastía de Menéndez Quiñones, presidente Manuel Enrique Araujo, gobernó solo 2 años durante este periodo. En 1914 a 1918 se da la Primera Guerra Mundial. En 1915, llegada del automóvil a El Salvador. En 1929, la crisis económica. En 1930, la creación del Partido Comunista. En 1931, golpe de Estado contra Arturo Araujo. En 1932, levantamiento de campesinos. En 1934, creación del Banco Central de Reserva y ese mismo año la circulación de billetes. En 1935, la creación del Banco Hipotecario. En 1944, huelga de brazos caídos. Y así es como se va dando poco a poco la línea del tiempo y cómo han ido surgiendo muchos eventos. Medida para superar la inestabilidad, se convocó a elecciones realizadas finalmente con la participación de un solo candidato, debido al retiro de los otros aspirantes, resultando electo el general Salvador Castaneda Castro, quien gobernó de 1945 a 1948.
Los conflictos iniciales entre conservadores y liberales fueron polarizando a la sociedad, expresada en un cúmulo de acontecimientos cuya dinámica sociopolítica y económica tendió a interponer los intereses de grupos, consolidando el poder de la denominada oligarquía. Algunos de los hechos relevantes en El Salvador fueron en 1881 a 1882, el Estado decretó la abolición de tierras ejidales y comunales, con el propósito de promover la propiedad individual y el desarrollo nacional. Con esto, los únicos que fueron beneficiados con las leyes de extinción de ejidos y tierras comunales implementadas por el gobierno del doctor Rafael Saldívar fueron la oligarquía terratenientes. Otro hecho relevante fue el levantamiento campesino de 1932, el cual fue una mezcla entre protesta e insurrección que acabó en genocidio, ya que la respuesta de esta por parte de Maximiliano Hernández fue que asesinaran a todo aquel que se levantara contra el régimen, donde murieron alrededor de 30.000 campesinos.